Sergio García Jiménez de Tecámac, 37 años. Yo creo que gran parte del éxito de Juan Gabriel se debió a que tuvo grandes productores, arreglistas y coros. Él fue muy influenciado por el rock de los 50, claro, creando su propio estilo. Considero que lo acompañaron mejores músicos que a Luis Miguel. Yo creo que sí. Miren, me quedé con unos números, se los voy a dar porque son impresionantes. Números de Juan Gabriel. Dicen que más o menos su fortuna estaba evaluada en 30 millones de dólares. Pero no dan las cuentas porque Forbes, en el último año de su vida, en el 2015, lo ubicó en el puesto número 18 de los músicos más ricos del mundo con ganancias por 11 millones de dólares. 45 años de trayectoria artística, venta de 150 millones de discos. El año en que falleció, 2016, una publicación especializada lo puso como el cantante latino más cotizado del mundo, el sexto en la lista por debajo de cantantes como Madonna, Bruce Springsteen y otros más, al cobrar un promedio de casi $1 millón de ese entonces por cada concierto. Meses antes de su muerte trascendió la compra de 2 aviones privados para trasladarse durante su última gira de conciertos. El Noa Noa Express le puso a uno de ellos. Con su muerte se incrementaron las ventas de sus canciones en 1000%, con hasta 52 millones de reproducciones en diversas plataformas digitales. Va a haber un evento para recordarlo este viernes 28 en la residencia del Divo en Ciudad Juárez, Chihuahua. La van a abrir ahora como un museo. Creo que la estaban arreglando y ya está lista. La van a abrir como un museo. Yo creo que sí va a tener gente que la va a visitar por lo que significa este hombre para muchos. Y fíjate que otra de las cosas que también logró es que sus composiciones se han llegado a interpretar a nivel orquesta sinfónica. O sea, trascendió a lo que era la música popular, y el que toda esta parte creativa haya abarcado más allá de ese público, pues también es un logro muy grande. Y él casi desde cuando empezó a ganar dinero, lo primero que hizo fue establecer un lugar para niños que estuvieran desprotegidos en Ciudad Juárez. ¿Quién sabe qué haya pasado con eso? Porque era muy grande, las instalaciones estaban muy bien puestas y tenía un buen número de niños ahí. Es muy curioso que teniendo tanto dinero, los últimos años de su vida los vivió en un hotel en Quintana Roo. Uh-huh. Era un hotel, no era su casa, no la compró nunca, no, sino que era un hotel que él rentaba y que tenía apartado. En lugar de comprarse una propiedad, no, tenía sus casas como abandonadas. Céntrico. Sí. Tenía muchas casas, tenía tantas casas que dicen que ni él ya tenía conciencia. Que no se acordaba. De dónde tenía las propiedades. A ese grado llegó su riqueza económica. Y por eso vemos que los hijos se quieren sacar los ojos por ese dinero, Dora. Su riqueza y su compensación, porque curiosamente él nunca tuvo una casa. Y la única casa que existía era donde la mamá vivía como asistente doméstica, que después se convierte en la dueña. Uh-huh. Pero colecciona aquello de lo que careció, lo acumula y lo deja vacío. Tan vacío como vivió en ese sentido él siempre. O sea, yo encuentro aquí una interpretación, una proyección, en el sentido de que eran casas en diferentes partes, casas grandes, casas costosas, pero en ninguna tuvo el calor que nunca tuvo de niño.
compensó con casas, pero ni estaba la mamá, ni estaba él. Muy curioso. Y las abandona, como lo abandonaron a él. Y bueno, pues si vamos a hablar así, a casa es la mamá, no hay vuelta de hoja. Y las abandona, como lo abandonó su mamá a él. Pero Qué curioso. lo que estás diciendo nos aplica a todos cuando tenemos un exceso de pantalones, de zapatos. Claro, él tenía casas porque sus posibilidades eran otras. Pero los que tienen un exceso de algo quiere decir que tenemos alguna cuestión ahí que no hemos llenado. Es una forma de compensar y es muy humana. Vas a adquirir aquello de lo que tuviste tal vez carencia, pero llevado a ese extremo en cuanto al símbolo que es la casa es una, el hogar es otro. La casa es la construcción, el hogar es la vida al interior de la construcción. Él tenía casas, pero nunca logró un hogar, por eso vivía en hoteles. En Los Ángeles, bueno, en donde fallece, era también de departamentos, no era una casa con arraigo, con cimientos, es toda esa simbología la que yo veo. Él tenía casas, pero nunca tuvo un hogar. Tenía muchas casas en Los Ángeles y me consta, porque un familiar era su yardero y le hacía sus casas en Los Ángeles, que nunca eran habitadas por él. Él llegaba eventualmente, pero no vivía ahí grandes temporadas. Pero mi familiar lejano, del pueblo, un hombre del pueblo, era su yardero o su jardinero. Y las casas en perfecto estado siempre, pero abandonadas. Frías, vacías, como su vida misma en la infancia, ¿no? Hace canciones maravillosas. Yo no sabía del dolor, cuando su infancia fue llena de dolor y de tristeza, de abandono, de soledad, de abuso. Y lo compensa con canciones muy bonitas, donde habla de la alegría. Y bueno, uno entiende que a lo mejor hasta que conoció a una persona que le pegó emocionalmente, conoció el dolor. No, eso me enseñó mamá, yo era feliz, yo era muy alegre. Es la compensación también a través de la inspiración. Pero una cosa es que lo escribas y lo lleves con música, y otra que lo aterrices en la compra de casas, pero nunca un hogar. Graciela Gómez, el gran Juan Gabriel, 4 años de su partida y todavía están peleando su herencia. Qué triste que solo piensen en eso. Si era un gran compositor y persona, que en paz descanse. Pedro Infante también todavía están peleando la herencia. ¿Cómo se llama este de los cines? A la Triste. Gustavo la Triste. Que también estuvo muy fea su pelea. Pues Cantinflas también. Xóchitl Medina Loza, 48 años, de Cuernavaca. Estoy totalmente de acuerdo con Manelik. Cualquier persona, ya sea comunicador o político, tiene derecho a expresar lo que piensa. Y esta persona, Nicolás Alvarado, no dijo nada malo acerca de Juan Gabriel. No siempre estoy de acuerdo con Manelik, pero hoy sí. Gracias. Marisol Pontigo. Contigo, ¿no? Pues no tiene acento Bueno, aquí, Pontigo, entonces sí, no sí. sé. Contigo aprendí. No sé, y no conozco el apellido. Seguramente seguramente mis padres se embarazaron de mí escuchando una canción de Juan Gabriel. Por cierto, mi marido se parece a él, a Juan Gabriel. Rosalba Roldán, de Colonia Morelos, 74 años. Tengo una pregunta para todo el equipo de Buenos Días. Ya podré salir a caminar, aunque sea un ratito. Llevo 5 meses encerrada, no he salido para nada. Claro, a caminar a la cuadra, a caminar al parque con protección, a caminar, claro. Eso sí. Fernando. Limpia sus zapatos al regresar a la casa. Sí. Y lávese bien sus manos y si le es posible su cara.
sobre Nicolás Alvarado, un tipazo, un tipazo. Es injusto lo que hicieron con él. Manuel Hernández, yo visité y conviví con Juan Gabriel en su casa de visitas en Cancún. Solo fueron 4 horas. Fui contratado por una comitiva de 3 especialistas de antropodometría para hacerle sus zapatos a la medida. Carmen Rodríguez Sánchez, de Benito Juárez, 71 años. Hablaban de cómo le fue a Nicolás Alvarado por hablar de Juan Gabriel en distintos temas, pero recordé también cómo le fue a Oscar Wilde y a Plácido Domingo. En la época de Oscar hasta le quemaron sus obras. No había redes sociales, sino cómo le habría ido. Pero con Plácido se han ensañado. A estos 3 personajes les fue muy mal. ¿Sí creen que exista un punto de nada que ver? Sí, por eso él pregunta, ¿sí creen que exista un punto de comparación? En lo absoluto. No. Oscar Wilde se metió en problemas porque demandó al padre de su amante hombre. Y en la demanda se la revirtieron. Y el padre demostró que él había tenido una conducta homosexual que era delito en Inglaterra. Entonces, finalmente lo acaban condenando a trabajos forzados en la cárcel de Reading y no queman sus obras, eso es mentira. ¿Cuál era el otro que mencioné? Plácido Domingo. Plácido Domingo no ha tenido consecuencias jurídicas. Su acción de molestar, insinuarse, toquetear a mujeres. Entonces, simplemente la consecuencia ha sido que ha perdido puestos importantes y ha perdido contratos en algunos países, no en todos. No, o sea, no hay nada comparable con lo que le sucedió a los 3. No.